Hola hermanos, buen día. Espero que estén todos bien. Después de casi justo 6 meses de haberme casado, estoy de nuevo acá. Es para mí una alegría enorme. Realmente ah, tengo algo así. Todos conocen que en Argentina un gran ídolo de los argentinos es el fútbol. Y en la cultura del fútbol algo que hay es la cábala, ¿no? Los que les gusta el fútbol saben de lo que hablo, que es como esta especie de ritual de hacer algo antes del partido para que le gane el equipo de uno, ¿no? Yo antes de pasar a predicar siempre leo 2 Timoteo 4, los primeros versículos, cuando Pablo le dice a Timoteo, te insto solemnemente ante la presencia del Señor Jesucristo por su reino, a que prediques la palabra. Y es para mí una alegría estar acá con ustedes. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar empezando una nueva miniserie, son 3 sermones. El pastor, como saben ustedes, no está de viaje, está tomando un campamento y no va a estar por 3 fines de semana. Entonces, entre Leo y yo vamos a estar dando una miniserie que ahora les voy a contar de qué se trata. Primero vamos a introducir de qué se trata esto y después vamos a ir al sermón en sí. Primero que todo, al menos en mi predicación de hoy va a haber muchos términos teológicos, así que ténganme paciencia. A lo largo de la historia, la iglesia o el cristianismo en general, se ha destacado en el mundo por su mensaje, por el evangelio, ¿no? El evangelio se diferencia de todas las otras religiones o de todos los otros credos, por sobre todo en que es gratis, en la gracia. Todos los otros, judíos, musulmanes, budistas, la rama que ustedes quieran buscar, a la salvación vos te la ganas haciendo cosas. El cristianismo se caracteriza porque la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Pero esta enseñanza ha sido atacada en la historia. Y ha sido amenazada por exagerar 2 conceptos que manejamos, que es por un lado la ley de Dios, que debe ser obedecida, y por otro lado la gracia de Dios. Y hay 2 posturas que vamos a estar analizando que exageran cada una de estas 2 cuestiones. Y acá empiezan las palabras difíciles, que yo las voy a ir explicando, así que ténganme paciencia. Por un lado, están los legalistas. Ese es un término que nosotros más o menos manejamos. Ya vamos a explicar de qué se trata. Por otro lado, están los antinomianistas, que ese es el más difícil, es el nuevo, que lo voy a explicar ahora en breve. Entonces, ¿de qué se va a tratar la serie esta? Vamos a ver 3 sermones. El primero, el de hoy, vamos a ver qué es el antinomianismo y por qué es una herejía. Después vamos a ver qué es el legalismo y por qué es una herejía. Y por último vamos a ver a dónde es que uno encuentra la piedad. No es ni exaltando la ley, ni exaltando la gracia de una manera desmedida, sino en el medio, que es lo que vamos a estar viendo en el último sermón. Entonces, como les dije hoy, vamos a estar viendo el antinomianismo, pero déjenme contarle un poco qué es el legalismo para que ustedes puedan estar y hacer contraste, ¿no? Para que ustedes vean del otro lado qué pasa. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es aquellas personas que creen que nosotros nos ganamos de alguna forma el favor de Dios o la salvación con algo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Entonces, de este lado tenemos personas que te van a decir, sí, somos salvos por fe y por obras, como un católico, por ejemplo, ¿no? Fe más obras. ¿Cuál es la postura correcta? Nosotros, en nuestra iglesia, entendemos que al ser una iglesia bautista reformada, decimos no somos legalistas, sabemos que es solo por fe, y es verdad. Pero nos tenemos que cuidar de lo siguiente, en nuestro contexto, más que una postura formal, esto va a ser una actitud de nuestro corazón. Les doy un ejemplo y les voy a demostrar que todos son legalistas, incluido yo. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que se levantan a la mañana o cuando van a rendir un examen o algo y dicen, tengo que hacer el devocional para que me vaya bien? O si hoy hice el devocional, qué lindo, hoy va a ser lindo. El Señor me va a sonreír hoy porque leí. ¿Bien? ¿Qué está diciendo tu corazón? Porque vos hiciste algo bueno, el Señor ahora te ve bien, te lo ganaste, sos un genio. Eso es legalismo. Es una actitud de nuestro corazón.
Entonces debemos de cuidarnos de estas actitudes. Y el corazón legalista obviamente se puede manifestar en diferentes grados, pero cuando vos lo llevas a un extremo vamos a empezar a ver que la persona va a aplicar la ley de Dios sin tener gracia. A él le encanta cortar cabeza. Ah, se equivocó, es del diablo. Está errado, no tiene que ser miembro, no puede entrar a la iglesia, tiene que venir de traje. Y empiezan a exaltar la ley por encima de la gracia. Después, otra característica es que aplican los mandamientos de la ley a otros, pero de alguna forma, y son espectaculares en esto, ellos logran excusarse cuando la ley tiene que ser aplicada a ellos mismos. Es espectacular. No, este hermano no se congrega nunca. Sí, yo falté hace un mes porque, no sé, tenía que rendir. Pero ese hermano no se congrega nunca. Y no le importa si el hermano está enfermo, si quedó sin trabajo. No, lo importante es que no se congrega. No hay gracia. Es ley sin gracia. Otra característica es que exageran los mandamientos menores y menosprecian los mayores. Típico de los fariseos. Supónganse esto. Estamos acá en la iglesia, de repente llega una familia nueva, son espectaculares, son personas sumamente piadosas, ahora en pleno invierno vienen y nos empiezan a bendecir, nosotros a ellos, encajan espectacular, predican la palabra, conocen la palabra, el hombre estudió, se preparó, toma un grupo pequeño y demás, llega el verano, se saca la campera y le vemos un tatuaje, supongamos que se tatuó una flor acá. Ah, no, es un pecador. No, no puede ser, ese no es un cristiano, porque está tatuado. ¿Ven? No importa que la persona sea sumamente piadosa, sumamente de bendición para nosotros, lo importante es que tiene un poco de tinta en la mano. ¿Ven cómo damos vuelta? Un mandamiento menor lo ponemos por arriba de uno mayor. Entonces cambiamos el estándar. El legalista se cree juez del otro, pero no le gusta que lo juzguen. Es esa típica persona que está buscando a ver en dónde pisa en falso el otro, porque la ley se tiene que respetar así. Y si la ley no se respeta así, él no es salvo. Pero yo cuando me equivoco es porque, no sé, te van a inventar algo. Es una persona que se caracteriza por creerse el juez del otro. Y obviamente no le gusta que lo juzguen a él. Tengan en mente a un fariseo, ¿no? Si han leído el Nuevo Testamento, es esa misma persona, nada más que viviendo hoy por hoy con nosotros. Obviamente va a ser una persona inflexible. Y en el fondo, de alguna manera, en alguna medida, esa persona está convencida de que puede ganar a Dios. De que si él se esfuerza, Dios es una especie de damisela en peligro. ¿Vieron el príncipe que va y lucha y pelea y le corta la cabeza al dragón y no sé, pero se lo puede ganar? Él si se esfuerza se lo va a ganar. Entonces va a empezar a inventar cosas, va a empezar a querer fingir cosas que no están en la Biblia. Es una persona legalista. Debemos cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra iglesia de estas personas. Pero ese no es mi tema, ese tema es de Leo. Lo que nosotros vamos a estar viendo hoy es el otro lado, el otro extremo, que aunque con un mismo corazón están del otro lado. Pero antes de empezar lo que ya sería nuestro sermón hoy, vamos a orar, así el Señor nos bendice con su palabra. Amado Padre, te damos gracias, muchas gracias, porque podemos estar sin merecerlo hoy, acá con tu pueblo, adorándote públicamente, Señor, y toda la gente que pasa acá al frente nos ven, saben que acá hay una iglesia en donde se predica tu palabra y que pueden entrar cuando quieran. Gracias, porque eso no cualquier país lo tiene. Gracias, porque puedo confiar yo como predicador que no depende de mí, sino de que tu palabra sea expuesta fielmente y sos vos obrando en nuestros corazones. Gracias porque la iglesia no crece por lo que sus miembros son, sino a pesar de lo que los miembros son, porque es tu poder, Señor. Como decía Lutero, yo lo único que hice fue predicar la palabra y ella obró sola. Nosotros sabemos que fue tu Espíritu Santo usando tu palabra para quebrar corazones. Te rogamos que hoy quiebres nuestros corazones. Te rogamos que si somos legalistas, que yo sé que todos tenemos en algún punto, podamos confiar en que todo es por gracia, Señor. No hay nada en nosotros que pueda moverte para nuestro favor.
es todo dependiendo de vos. Y te rogamos por eso. También te ruego, si hay hermanos que luchen con el otro lado, que no les importe lo que tu ley diga, lo que tu palabra diga, que no les importa desobedecer, que creen que ellos pueden hacer lo que quieran, total ya son salvos. Líbralos, Señor, de ese error, líbralos del infierno, Señor, porque están actuando como impíos. Te pido que tu palabra sea clara y contundente con nosotros hoy. Todo, Señor, para tu gloria y para nuestro gozo. Entonces, tenemos el antinomianismo. Qué palabra difícil, ¿no? Esas palabras raras que tiene la teología. Antinomianismo es una palabra compuesta por dos partes, anti, nomos. Antis es contrario, ¿no? Y nomos es ley. El antinomianista es una persona que está en contra de la ley. En términos teológicos o en el contexto de la iglesia, sería la persona que entiende que ya no es necesario obedecer la ley de Dios. En términos políticos, quizás sería un anarquista, alguien que está en contra de un gobierno, ¿no? Ahora, si ustedes han visto estos debates de Milei y otros políticos, está este tema, ¿no? El anarquismo, el minarquismo, qué sé yo, términos políticos que hablan de esto, de estar en contra de un gobierno, en el contexto donde se use. En nuestro caso, en Cristo como nuestro gobernante. Gracias. Bien, entonces el antinomianista entiende lo siguiente, y tiene la mitad del evangelio bien y la otra mitad mal. Él entiende que el evangelio es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia, y tiene razón. Tenemos razón. Es así. Pero él entiende que como eso sucedió, él ya cumplió la ley. Cristo ya cumplió la ley. No es necesario para nosotros cumplir esa ley, porque él ya la cumplió. Ya está. No hace falta que guardemos el día de reposo, no hace falta que amemos a nuestra esposa, no hace falta, porque Él ya la cumplió. No te preocupes, porque Él ya lo hizo. Entonces, aunque en la antigüedad fue una postura formal en la iglesia y fue destruida a través de los cristianos, de los teólogos en aquel entonces, hoy por hoy, al ser una actitud del corazón, tenemos que estar atentos en nuestro contexto a esto. Y hay algunos textos que se pueden malinterpretar y que nos pueden alentar a creer en esto. Por ejemplo, no hace falta que lo busquen. Romanos 7, versículos 5 al 6 dice lo siguiente. Porque mientras estábamos en la carne, o sea, mientras éramos impíos, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, ahí hay un término importante, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para nuestra muerte. ¿Bien? Las pasiones de la carne actuaban a través de la ley que el antinomianista va a decir no hay que obedecer, para llevarnos a muerte. Pero, ahora hemos quedado libres de la ley. Y ellos se agarran de eso, ¿no? Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. Y ellos ahí toman habiendo muerto a la ley, pero era habiendo muertos al dominio del pecado que causaba la ley, que es lo que vamos a ver hoy. Habiendo muerto la ley que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces ellos dicen, listo, ya está. La ley ya no cuenta para nosotros. Ya Cristo la cumplió, ya nosotros estamos libres, podemos hacer lo que quieran, como postura formal. Pero ya vamos a ver cómo es en nuestras vidas, como cristianos de denominación bautista reformada, cómo se ve el antinomianismo en nuestras vidas. Pero primero dejemos en claro dos cosas sobre ellos. Primero, yo ya se lo dije, hoy por hoy, y yo quiero que la iglesia de Saldán se cuide y guarde su corazón. No el corazón del hermano, tu corazón. Cuida tu corazón. No descuides la ley. No creas que el pecado es algo liviano. Por ejemplo, ¿cómo vemos que esto es una actitud del corazón? Todos nosotros hemos sido tentados, ¿no? Todos nosotros. El que me diga que es cristiano y el que nunca fue tentado no es cristiano. Todos nosotros hemos sido tentados. Y ustedes saben que en ese momento, que puede ser largo, puede ser corto, donde hay una lucha contra la tentación, vos tenés un angelito y un diablito hablándote. Esa es la realidad de nosotros. Vos tenés el diablito diciéndote cosas así.
que pueden ser estas cosas u otras cosas, depende de cada persona. Te puede decir, Dios ya te salvó, disfruta de esto ahora, después te arrepentís y no pasa nada. ¿O no le has dicho eso alguna vez? O alguna forma que quiere transmitir eso. Antinomianismo. No, peca, total, el Señor perdona, Él es grande en misericordia y lento para la ira. Antinomianismo. ¿Ven? Yo quiero que cuidemos nuestro corazón de ese tipo de pensamientos que nos llevan a vivir en pecado. ¿Ven? Segunda cosa sobre el antinomianismo, es una distorsión del Evangelio. Ellos creen que el Evangelio es por fe sola y tienen razón, pero ellos confunden, o nosotros confundimos, dos términos, la justificación con la santificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es esto. En el momento en el que Cristo muere y vos te arrepentís de tu pecado, en el tribunal donde Dios Padre juez, Miquea Fisetti ha sido declarado inocente, ha sido justificado. Ante Dios vos ya sos inocente. Eso es ser justificado, es ser declarado justo. Y ellos lo confunden con lo siguiente, con la santificación. La santificación, ¿qué es? Yo me convertí, tengo una serie de pecados que caracterizan mi vida y yo voy a ir dejando esos pecados y pareciéndome más a Cristo. Ellos creen que si sos justificado, ya sos santificado, ya no hay problema. ¿Ya está? Si total ya fuiste declarado inocente. Ya está. Entonces, cuidémonos de distorsionar el Evangelio. Entonces, vamos a nuestro texto. Vamos a estar en Romanos 6. Si pueden ir a Romanos 6. Hoy vamos a estar viendo el antinomianismo versus la piedad. Y el sermón tiene 3 puntos principales. El primero es que estamos muertos al reinado del pecado. El segundo es que estamos vivos al reinado de Dios. Y el último es la pregunta con la que empieza el capítulo. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Entonces, repito, estamos muertos al reinado del pecado, vivos al reinado de Dios. Y por último, la pregunta que Pablo se hace, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Entonces vamos a estar leyendo Romanos 6, pero a medida que avancemos en el sermón para no leerlo 2 veces. Así que vamos a ir directamente al primer punto. ¿Qué es esto de estar muertos al reinado del pecado? Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Pero antes de leerlo les voy a dar una clave para entender este capítulo. Porque es difícil. Si ustedes lo agarran de arriba y no tienen mucho tiempo para entender Romanos, por ahí lo podemos malinterpretar. Si ustedes tienen el dedo en el capítulo 6, el último versículo del capítulo 5 nos va a dar una clave vital para entender el capítulo 6, 7 y 8. Y es el siguiente, y lo leo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó, escuchen esa palabra, reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Tengan en mente estas palabras, reine, porque Pablo, en el argumento que él va a desarrollar ahora, en lo que vamos a estudiar hoy, tiene en mente que hay 2 reinos, el del diablo y el de Dios. Y el pecado puede reinar y puede tener dominio sobre la gente que es parte de su reino, pero no sobre lo que están bajo el reino de Dios, que es Dios quien los domina y quien tiene la autoridad sobre ellos. Entonces es importante entender eso. Pablo sabe que todos los humanos son parte de uno de esos 2 reinos. Nosotros nos encanta dividir y meter a la gente en bolsas. Ese es rico, ese es pobre. Ese es exitoso, ese es fracasado. Ese es intelectual, ese es bruto. Ese es de derecha, ese es de izquierda. Bueno, Pablo dice, esos son del reino del diablo, estos son del reino de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente ahora al leer nuestro texto. Bien, leamos directamente del versículo 1 al 11 de nuestro texto. Dice así, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo, y esto es importante, ese verbo, sabiendo esto es algo que tenemos que saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo, de nuevo esa palabrita, que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene, palabra importante, dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, vamos a empezar por este párrafo. Y hay una cosa que se repite mucho en este párrafo, y es esta idea de bautizados, unidos. La Reina Valera en un momento va a decir plantados. Y esto es una doctrina que yo voy a intentar explicar muy brevemente, que se debatió durante siglos en diferentes denominaciones, y es la unión con Cristo. Hay libros de esto, ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar libros enteros. La Biblia nos enseña lo siguiente: de alguna forma, que no es muy específica, la iglesia, el pueblo de Dios, si sos cristiano vos, fuisteis unido a Cristo. Y vamos a ver varios textos sobre esto y vamos a estar analizando esto ahora. Primero que todo, vean el término que se repite muchas veces, bautismo. Hay varias veces que se repite el término bautismo. El término bautismo significa sumergido en. Bien, nosotros cuando nos bautizamos nos sumergieron en agua. Bautizados en Cristo es sumergidos en Cristo. Otro término, en el versículo 5, la Biblia que estoy usando yo, que es la versión de las Américas, dice unidos. Pero la Reina Valera tiene una mejor traducción, que es más acorde al original, que es plantados. Muchos de ustedes tienen plantas en la casa. Ustedes saben que la planta, ustedes le hacen un pocito, la meten adentro y de repente esa planta ya es parte del terreno. Hemos sido unidos, plantados en Cristo. Somos parte de Cristo, de alguna forma somos parte de Cristo. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver que nos ayuden a entender esta unión? En Romanos 5, los que han estado haciendo curso de miembros saben, porque lo hemos visto hace poco, habla del viejo Adán y del nuevo Adán. Y enseña lo siguiente: cuando Adán pecó, todos los seres humanos pecaron, porque Adán representaba a todos los seres humanos. Y vamos a leer ahora un texto en breve. Por ejemplo, Romanos 5, 19, es el corazón de esto que estoy diciendo. Dice: porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Bien? Uno obedece y todos son representados por ese, porque están unidos a ese uno, que es Cristo. ¿Bien? Entonces, eso nos puede aclarar un poco más las implicancias y la profundidad de esta doctrina y por qué fue tan debatida. Y en cierto círculo es debatida hoy por hoy. Pero por ahí no nos termina de cerrar esta idea de que somos hechos uno con Cristo. ¿Qué otras cosas podríamos usar? Acompáñenme a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Vamos a ver que entre nosotros, aunque quizás no sabíamos, hay una ilustración, una parábola viviente de esto entre nosotros. Entonces vamos a Efesios capítulo 5, voy a leer del versículo 22 al 32, y van a ver que Pablo, el mismo autor que estamos leyendo en Romanos,
va a usar al matrimonio, en realidad no Pablo, el Espíritu Santo inspirando a Pablo, va a usar el matrimonio y nos va a decir cómo el matrimonio es una parábola, es una ilustración viviente de esta unión que tenemos con Cristo. Dice así, desde el versículo 22 al 32, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, hombres casados de la iglesia, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en donde toda su gloria, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo sustenta y cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Ven esta idea de la unidad? Y acá cita el texto de Génesis 2, en el versículo 31, dice: por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, se unirá, que es lo que estamos hablando, su mujer, y los dos ya no son dos carnes, sino una sola carne, serán una sola carne. Grande es este misterio, sí, Miqueas, grande es este misterio. La verdad que no entendemos cómo es que dos personas vuelven a ser una. ¿Cómo es que dos individuos son uno? No, para Miqueas, seguís leyendo. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué? Está hablando de Cristo y nosotros. El matrimonio es solamente una ilustración de lo que la iglesia es en Cristo. Yo, hombre, debo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia y la cuida y la santifica, no la deja pecar, la santifica, la pastorea. Entonces podemos ver un matiz nuevo de qué implica esta unidad con Cristo. Mírenlo de esta forma. Yo el 6 de enero de este año era un ser libre. Andaba por ahí caminando como qué sé yo, un animalito suelto. Era un individuo bajo la autoridad de mis padres. Ellos me guiaban, ellos me cuidaban, ellos me proveían. Yo estaba sujeto solo a su autoridad y a nadie más. Estaba comprometido, amaba a mi novia, pero ella estaba bajo la autoridad de Saúl. Ella era independiente, ella era libre, ella andaba en su casa con todos sus hermanitos, todos, sus 14 hermanitos. Pero eso fue el jueves 6. El viernes a las 2:30 del mediodía ya no éramos dos, éramos uno. Es un misterio. Ante Dios somos uno, una unidad. Ella está ahora bajo mi autoridad, yo la cuido, yo la protejo, ella se somete como Cristo a la iglesia. Yo vivo para ella, ella se sujeta a mí como Cristo con la iglesia. No somos dos, somos uno. ¿Es un misterio? Sí, es un misterio. Pero ante Dios somos uno. Somos siameses ahora. ¿Estamos los dos pegaditos uno al lado del otro y no podemos caminar, estamos cosidos? No, somos dos individuos. Yo estoy acá, ella está ahí. Andamos libres. Pero somos uno. Entonces, es por eso en la historia de la iglesia esta unión se llamó la unión mística o misteriosa de Cristo con la iglesia. Mateo 19:6 dice: por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Dios ha unido a la iglesia con Cristo. Pero ¿qué implica esta unión de nosotros con Cristo? ¿Qué efectos tiene en nuestras vidas? Y eso es en realidad lo que nosotros vamos a estar viendo ahora. Implica que nosotros, cuando fuimos unidos a Cristo, fuimos unidos en su muerte
y fuimos unidos a Él en su resurrección. Y eso tiene dos implicancias diferentes. ¿Qué significa en el versículo 6 de Romanos 6? Vamos a Romanos 6, versículo 6. Que hemos sido unidos en su muerte. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, tu viejo yo, el viejo Miqueas, fue crucificado. En el original ahí dice, fue empalado en el poste vertical. Yo no quiero ser muy gráfico, pero es una muerte horrible, muy horrible. Para que ustedes se den cuenta, la leyenda de Drácula está inspirada en un conde que empaló a un pueblo entero. Así de horrible es esa idea. Nuestro viejo yo fue empalado, fue crucificado con Cristo. Pero si yo no estaba ahí, pero vos habías sido unido a Él. Ahí está lo misterioso, lo grande de este misterio. Vos habías sido unido a Él. Tu viejo yo fue crucificado ahí. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo de pecado, nuestro viejo yo, fuera destruido con el fin o con el propósito de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces esto tiene una implicancia enorme para la iglesia de Saldam, para mí, para vos, para todos nosotros. Y es lo siguiente. Si ustedes leen del versículo 1 al 11, van a encontrar muchos términos que hacen referencia a que fuimos unidos en su muerte. Bautizados en su muerte, sepultados con Él, unidos en la semejanza de su muerte, crucificados con Él, hemos muerto con Cristo. Son todos términos que aparecen en estos primeros versículos. Y significan que tu viejo yo, que era esclavo del pecado, murió. Un cristiano que viene y me dice, no, pero yo no puedo vencer eso, lo primero que se me viene a la mente a mí es, o el pecado lo tiene muy engañado o no es cristiano. Porque tu viejo yo, que era esclavo del pecado, murió. Murió. Fue crucificado con Cristo. Murió. Entonces, nuestro cuerpo, que era esclavizado al pecado a través de la debilidad de nuestra carne, murió. Si sos cristiano, murió. Falleció, que en paz descanse, pero murió. Ya no hay forma que el pecado te domine. No que no te toque, pero que te domine. No podés ser esclavos del pecado si moriste al pecado. Nuestros cuerpos ya no son más un terreno fértil para que florezca el pecado. Pero Miqueas, yo peco, ¿quiere decir que no soy cristiano? No. Vas a pecar, todo cristiano peca, pero no vas a vivir en pecado. No somos perfectos, pecamos, pero sí somos libres del pecado, porque nuestro yo, atado a la servidumbre del pecado, murió. Pecamos, pero no vivimos en pecado. Tenemos libertad para obedecer a Cristo. Estamos ahora bajo el reino, bajo el dominio de Dios, no más del pecado. El pecado ya no te tiene dominado. El versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Así como Cristo murió una sola vez y para siempre, tu viejo yo ya murió una sola vez y para siempre. Ya murió. Muchos de nosotros luchamos con pecados que nos cuesta soltar, patrones pecaminosos. Y una de las verdades más difíciles de creer cuando uno está ahí es que sos libre. Sos libre. El pecado que sea, pero sos libre. Él ya no te puede dominar. Si sos cristiano, sos libre. No hay vuelta. Pero también fuimos unidos en su vida, en su resurrección. Pablo va a terminar exhortándonos diciendo lo siguiente: ustedes ya no viven en el pecado porque murieron, ahora viven para Dios, en novedad de vida, va a decir él, la palabra que va a usar. Ahora el cristiano es esclavo, pero esclavo de Dios. No es más esclavo del pecado. Ahora Dios lo domina, no más el pecado. Su corazón, de forma innata y natural, quiere obedecer a Dios. Miqueas, tengo dudas, no sé cómo saber. Bueno, una forma interesante de ver de qué lado estás es la siguiente. Si vos pudieras estar en un lugar en donde nadie te vea, nadie, ni Dios mismo, cosa que es imposible, pero supongamos que Dios no te pudiera ver, ¿te gustaría pecar?
Y sí, obvio, me gustaría, hay muchas cosas que me gustaría probar. Bueno, entonces no tenés ese deseo innato de obedecer a tu Señor. Cuida tu corazón. La realidad es que el pecado no nos domina, pero muchos de nosotros podemos ser tentados a creer que sí. Y esto lo podemos ilustrar con algo. Los que me conocen saben que me gusta mucho Estados Unidos y la historia de ellos. Abraham Lincoln fue el presidente que gobernó a Estados Unidos, mientras Estados Unidos luchaba una guerra civil del sur contra el norte por la esclavitud de los negros, allá. Él, el 1 de enero del 63, Lincoln, él firma una ley que se llama la Ley de Emancipación. En un instante, Abraham firmó una ley que liberó a todos los negros del país. Todas las personas de color de Estados Unidos que habían vivido por generaciones esclavizadas, de golpe libres, automáticamente libres. Ellos ya eran libres legalmente, nadie les podía decir nada porque eran libres legalmente. Pero ¿qué pasó? Se dio un fenómeno interesante cuando esto pasó. Y pasa lo siguiente, la mayoría de estas personas de color, cuando venía el que había sido su dueño y le decía, hace eso, ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque aunque legalmente el dueño ya no podía ser dueño, en su corazón ellos creían y todavía lo veían como dueño. No veas al pecado como tu dueño, él no te domina, no puede dominarte, está imposibilitado. Es como que, vamos a decir, que una persona de color viene caminando por la calle, anteayer fue liberado, y el dueño viene del otro lado de la calle y le dice, che, fulano, vení. Y él se cruza obedeciendo. No, él le puede decir, no tengo ganas, me voy a ver a mis padres. Arréglate la voz. Soy libre. No dejemos que el pecado nos domine. Entonces, ¿qué vimos en este primer punto? Y es algo vital. En los jóvenes esto se habla mucho. Si sos cristiano, tu identidad cambió. Ya no sos el que eras. El Miqueas que era antes de ser salvo murió. Sos una nueva criatura. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se acuerdan del texto de Corintios? Tu identidad cambió totalmente. Pasaste de ser esclavo del pecado a ser libre del pecado. Ahora sos esclavo de Cristo. Él ya no te domina. El pecado ya no te domina. Cristo es tu Señor. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, nuestro Rey. Entonces, primer punto, ese sería el resumen. Pero no solo fuimos unidos en su muerte, sino también en novedad de vida. Y vamos a leer del versículo 12 al 14, en donde vamos a estar viendo qué implica eso para nosotros. Sí, la muerte nos libertó del pecado, pero ¿y la resurrección qué hace en nosotros? Versículo 12 al versículo 14 va a decir lo siguiente. Por tanto, no reine el pecado, miren, esta terminología de gobierno, de dominio, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus lujurias, o en otras versiones dice deseos. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Ven? Como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya cambió el significado, ¿no? No estar bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que ya la debilidad por la cual la ley producía pecado en nosotros ya no está. Hemos sido libres de eso. Pero entonces, ¿qué implica esto? Que hemos tenido vida en Cristo, que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Si sos cristiano y estás creyendo de alguna forma el antinomianismo, es incongruente porque tu vida va a cambiar. No perteneces al reino en donde el pecado no importa. No perteneces ahí, sos de otro reino. El pecado no debe reinar en nosotros. No debe dominar en nosotros. Supónganse este caso. Les voy a poner lo que Pablo está teniendo en mente, pero en otras palabras. Imagínense
que Argentina es invadida, ¿no? Nos invade el país fulano, para no tener problemas políticos. X país nos invade, toma dominio de nosotros, nos esclaviza. Ahora ya no hay libertad de culto, te quitan los chicos, los van a criar ellos, no tenés jubilación, no tenés sueldo, trabajás gratis, trabajo forzado todos los días de tu vida. Argentina sufre, ¿no? Vos sufrís. Pero vamos a decir que otro país vecino, piensen en que ustedes quieran, se amiga, tiene misericordia de nosotros, viene, vence a este ejército malvado que nos ha esclavizado y lo echan del país, ¿no? Lo echaron. Ese país, el país que nos gobernaba, ya no nos puede gobernar. Se fue. Y este gobierno del país amigo viene y nos dice, listo, ahora Miqueas podés ir a estar viviendo con tu esposa, podés tener tus hijos, vas a cobrar este sueldo, y agarra la autoridad y se la da a los gobernantes legítimos del país, que al menos tenemos libertad de culto, y quizás no sean los mejores, pero es peor que no tener nada. Ahora imagínense que una persona, un argentino, dijera, no, yo estaba mejor con los otros. No, me voy con el país que nos invadió. Un loco. Una persona sin sentido común. Irracional, porque le encanta el sufrimiento. Porque él era argentino, no era del otro país. Y lo tenían sufriendo. Bueno, así mismo ustedes ya no son del otro país. El ejército que los tenía esclavizados ya no está, fue vencido. No tiene sentido que querramos volver allá, no tiene ningún sentido. Es absolutamente irracional. Ahora, siguiendo con la misma ilustración, para volver a tocar el punto de que nosotros vamos a seguir pecando de vez en cuando. Supónganse que este ejército que fue echado del país ya no está más en el país, pero que está en la cordillera. Está acá en la cordillera, tiene una base militar grande, ya no tiene el poder para volver a vencer a todo el país, pero está viviendo ahí. ¿Qué significa? Es que va a haber una amenaza real de ese ejército. Y significa que de vez en cuando algunos de ellos van a bajar la cordillera y atacarán, no sé, Mendoza o alguna provincia y le van a hacer daño, pero ya nunca pueden tomar dominio del país. Ustedes ya no pueden ser dominados por el pecado. El pecado los va a dañar, los va a lastimar. Todos ustedes saben que el pecado nos lastima todos los días, pero ya no puede tener dominio sobre vos. Entonces, el cristiano cuando vive es unido en su muerte y unido en la resurrección de Cristo. Él vive bajo el reinado de Cristo. ¿Y qué podemos aprender de esto? En el versículo 13 dice lo siguiente: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa palabra presentéis en el original, si ustedes lo ven en el interlineal, dice parados en. Lo traducen como presentéis. ¿Qué significa? Pablo le está diciendo, no se paren en ese reino. No se paren ahí. No presenten sus cuerpos al pecado. No se paren ahí. Ustedes no son de ahí. Tienen vida para estar en el reino de Dios. Párense ahí. Presenten sus cuerpos, como que dice más adelante, sino presentaos vosotros mismos. Párense vosotros mismos ante Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. Entonces, de esto que hemos visto, Pablo explota, porque eso es lo que él hace, él explota. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Está re loco. Sos un tonto si pensás eso, de ningún modo lo traduce él. Lo traducen en español, pero la idea es, sos un loco, estás demente. Es totalmente absurdo pensar que si yo soy del reino de Dios, me voy a comportar como del reino del diablo. Entonces, eso nos lleva a nuestro tercer punto. La palabra de ninguna manera la podríamos expresar mejor como lo que yo les acabo de decir. Son unos tontos. Es absurdo. Estás loco. Una persona, él dice en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte
o de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo Pablo? Sos un tonto. Si vos crees que sos cristiano y estás sirviéndole al pecado todos los días de tu vida, no sos cristiano. Punto. Es irracional. Conceptualmente es irracional creer que un cristiano se va a comportar como un impío o que un impío se va a comportar como un cristiano, porque pertenecen a dos reinos diferentes. Están bajo dos dominios diferentes. Bien, entonces Pablo atenta contra esta idea antinomianista. No estamos esclavizados ante el pecado. Cuando estábamos introduciendo la serie, hablamos de qué caracterizaba a un legalista, ¿no? Dijimos que era esta persona que creía que se ganaba el favor de Dios con lo que él hacía. Bueno, pero ¿qué caracteriza al corazón antinomiano o el que está en contra de la ley de Dios? No le va a importar pecar ni que el hermano peque. ¿Qué implica esto para nosotros? A todos nosotros, nadie, pongámoslo así, nadie de ustedes me va a decir de frente no me importa pecar, porque todos saben que en algún sentido les importa pecar. Así que lo podríamos decir, si son cristianos en serio, les importa pecar. Si no les importa pecar, bueno, no son mis hermanos. Pero si son cristianos en algún sentido, les importa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tan en serio estás tomando el pecado? ¿Qué tan alta tenés la guardia para luchar contra el pecado? Sí, yo lucho contra el pecado. Bien, perfecto, eso es lo que tenés que hacer. Deféndete, cuídate. No tengas ni menosprecies la importancia del pecado. Ya vamos a ver que el pecado tiene consecuencias para el cristiano. Entonces, no tengas la idea antinomiana de que el pecado no importa. Ah, no, porque ¿quién condenará a los que están en Cristo? Cristo es el que justifica, ¿no? Y nos podemos agarrar de ahí para decir, bueno, puedo pecar, total yo. Pero si vos pecas y Dios te ama, ¿no crees que te va a disciplinar? ¿No crees que tiene consecuencias el pecado? ¿Y qué pasa con tu gozo? No voy a tocar un texto sobre esto, pero ustedes están bien con Dios, pecan, ¿cómo están después? La felicidad se fue, se fue. Ustedes saben de lo que hablo porque lo han vivido. El antinomiano cree que Dios es solo amor, perdón y misericordia y gracia, pero se olvida de que la Biblia presenta a Dios como el juez del mundo, el santo, 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 y que está irado contra el pecado y contra el pecado. Tienen una visión parcial de Dios, exageran su misericordia, pero se olvidan que Él es juez y que es un Dios celoso. No nos olvidemos que Dios es un Dios que ama a su iglesia y que la va a pastorear y la va a santificar como un padre cuida a su hijo, con disciplina. También el antinomiano cree que podemos pecar, como dije, sin tener consecuencia, y ellos confunden lo siguiente. El legalista confundía, ¿se acuerdan? La justificación con la santificación. De este otro lado tenemos una confusión también grave, que es la siguiente, que somos salvos, se me fue el texto, Efesios, somos salvos por la obra de Cristo, no por la nuestra, para que no nos gloriemos, sino para buenas obras. Para buenas obras. Efesios 2, 8 y 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí el antinomiano te dice lo siguiente, viste, no es por obras, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, no importa lo que yo haga, pero se olvidan de seguir leyendo. Y el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si estás viviendo tu vida igual que cuando no eras cristiano, igual, con los mismos pecados, no estás dando evidencia de que fuiste creado en Cristo para buenas obras. No nos olvidemos de los frutos, hermanos. En el versículo 21 de Romanos 6 dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte. ¿Qué cosas? Bueno, los pecados que nosotros hacíamos antes. ¿Cuáles eran nuestros frutos?
En mi caso me es muy difícil, porque yo me convertí muy chiquito. El Señor me salvó cuando yo era muy chiquito. Acá hay gente que se convirtió ya en una edad adulta, 17, 18, 20, 30 y tanto. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo era tu cara, tu semblante, tus relaciones, tu paz antes? ¿Cuál fue el fruto que dio el pecado en tu vida? Muerte, falta de paz, falta de gozo, sufrimiento, pesar, un hambre insaciable por gozo que no conseguías en nada. Lo buscaste en sexo, drogas, cualquier sustancia, series, videojuegos, salías con amigos y no estaba ahí. Tenías hambre, lo buscabas, pero no sabías dónde estaba la comida. Y hoy el Señor te la dio. Y estás diferente. ¿Cuáles son los frutos de tener nueva vida en Cristo? Entonces, anhelemos los frutos de la santificación, que son el gozo. En otras palabras, hermanos, no seas tonto. Perdón que los trate así. Primero me lo dije yo. No seas tonto. Todo ser humano vive buscando la felicidad. ¿Vieron la propaganda de Coca-Cola? No sé si se ubican, está toda la familia sonriendo, contento y está la Coca-Cola en el centro. ¿Por qué Coca-Cola es tan exitosa? Porque vende felicidad, no vende Coca-Cola. Porque la felicidad es lo que todo ser humano busca, porque fue creado para ser feliz, ser gozoso. Y eso no está en otra cosa que no sea en Cristo. No está en otra cosa. No busques a aquello que quita tu gozo. Pablo termina casi, en el último versículo del capítulo que estamos leyendo, diciendo que estos dos reyes, ¿no? El pecado y Dios, pagan sueldos diferentes, ¿no? Hoy los sueldos no alcanzan para nada, obviamente, todos tenemos esa cuestión del sueldo en mente, pero veamos lo que dice Pablo en el versículo 23, dice, porque la paga, y ahí en el término original es el sueldo del pecado es muerte, separación, división. Ese es el sueldo del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado divide, el Señor une. Como nos unió a nosotros con Él, Él une. Ya hay paz entre la iglesia y su Señor. Entonces, no dejemos que el pecado nos separe de Dios. Hasta ahora, ¿qué estuvimos viendo? ¿Y qué es importante que tengamos en cuenta? Vamos a repasar. Primero, que somos libres del dominio del pecado, porque fuimos unidos a Cristo y ahora Él es nuestro Rey. Ya no nos reina el pecado. Que es una locura pensar que si somos de Dios vamos a vivir como el impío, que es una persona que vive en otro reino. Que la vida en pecado es la marca de los esclavos del pecado. Y yo no quiero que ustedes se vayan al extremo legalista o perfeccionista de creer de nuevo. Yo estoy siendo muy reiterativo porque es importante esto. Van a pecar, el pecado los va a dañar, pero no los puede dominar. Ese es el punto. Segundo, si somos parte del reino de Dios, nos vamos a caracterizar por la obediencia a su palabra. Y acá les adelanto algo del legalista. Quizá lo ayude Leo a hablar menos el domingo que viene. El legalista cree que el cristiano se caracteriza por las cosas que deja de hacer. Las cosas que él ya no hace. Yo antes era violento, ahora soy bonito. Bien, y es verdad, el cristiano va a dejar de hacer cosas malas. Pero la verdadera marca del cristiano es que él va a empezar a hacer cosas que antes no hacía. La marca del cristiano no está en las cosas que él deja de hacer. Porque allá afuera hay gente más moral que yo y no son salvos. La marca del cristiano está en que el cristiano hace cosas diferentes. Eso el legalista no le gusta porque va en contra de la ley. El cristiano va a actuar de forma diferente. Pero entonces, ¿qué implica esto para nosotros hoy por hoy? Primero que todo, muchos de ustedes se convirtieron o el Señor los salvó con diferentes adicciones o patrones pecaminosos o debilidades. Todos tenemos debilidades a ciertos pecados. Todos. Llamémosle sustancia, violencia,
algún ídolo, no sé, la tecnología, videojuegos, los amigos. El corazón es una fábrica de ídolos, como decía Calvino. Todos tenemos debilidades. No descuides tus debilidades. Imagínense, ¿se acuerdan de Cuestión de Peso, el programa? Todos se acuerdan, ¿no? Había uno, que yo no me acuerdo cuál era, que fue muy tonto, esa persona, muy tonto, porque la verdad fue tonto, que era obviamente estas personas adictas a la comida, y él dice, no, voy a cambiar, fue Cuestión de Peso, se operó, le achicaron el estómago, se reventaba haciendo ejercicio, etc. Y se mudó arriba de una panadería. Estúpido, tonto. Tu debilidad en la comida, todas las mañanas te vas a despertar con el olor al pan recién hecho. Sos un tonto. Te donaste. Hermanos, si ustedes luchan, vamos a decir, con la pornografía, supongamos, no vas a tener una computadora en tu pieza, o no la vas a usar solo, o un celular. Es sencillo, o sea, simplemente tengan la guardia en alto. Tener la guardia en alto no es hacer el devocional a la mañana, es tomar pasos prácticos para pararse en el otro reino. No se paren, no se donen. Si estamos en Argentina y el ejército enemigo está en la cordillera, no te mudes a Mendoza. Sencillo, alejate de lo que vos sos débil. Alejate. Cuando creas que no podés superar un pecado, el diablo y tu propio corazón te están mintiendo, porque vos ya lo superaste, él ya no te domina. No te domina. Yo he estado en medio de patrones pecaminosos y algo que el pecado nos repite constantemente es, vos no podés salir de acá. No podés salir de acá. No podés salir de acá. Lo vas a volver a hacer. Vas a volver a caer. Repítanse esto. Soy libre. Ustedes tienen la capacidad de decirle no al pecado. No se olviden de eso. Ya son libres, están bajo otro reino. Tomen en serio el pecado. Y por último, antes de decirle algunas palabras a nuestros amigos, es lo siguiente. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Saben lo que es un verbo en voz pasiva? No les voy a mentir, yo no sabía hasta que preparé este sermón. Cuando lo leí preparando el sermón. Un verbo en voz pasiva son esos verbos que aplican su acción al sujeto, pero el sujeto lo recibe de arriba, no lo causa él. Por ejemplo, yo puedo decir, yo comí. ¿Quién comió? Yo. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Pero yo puedo decir, me dieron de comer. O fui alimentado. Hay un verbo, sí, pero me dieron. Yo no lo hice, me dieron. Todos los verbos del capítulo 6 de Romanos están en voz pasiva. No hicimos nada. Nada. Recibimos la acción de Dios. Escuchen, hemos sido bautizados. Hemos sido sepultados con Él. Lo estoy buscando todos. Hemos sido unidos. Nuestro viejo hombre fue crucificado. No lo hicimos nosotros, fue crucificado. Etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Porque cuando estábamos esclavizados al pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo. No fuimos nosotros, fue Él. Fue Él. Quizá ustedes dicen, pero era el antinomianismo versus la piedad. Bueno, olvídate de que vas a vivir en pecado y sé piadoso, dale gloria a Dios, porque Él te sacó de ahí. Quizá hay alguien acá que se dio cuenta, o el Señor lo tocó, de que Él vive en pecado y que realmente no conoce a Cristo. Yo no sé la realidad de los corazones. Quizás crees que sos cristiano hace 50 años, una vez Paul Washer decía eso. Yo lo escuchaba y yo digo, no, este no puede estar diciendo eso. Y él decía, si yo me aparto y me voy al mundo y disfruto del pecado, es que nunca fui salvo. Su esposa, si ustedes sabían, la esposa de Paul Washer, se convirtió ya estando casada con él. Ella creía que era salva, pero no era salva. Quizás acá hay personas así. O quizás estabas consciente de que no eras salvo y no te importaba, pero ahora te importa porque el Señor te tocó. A vos te digo lo siguiente. Lo que vos necesitas es lo mismo que todos necesitamos. Arrepentimiento y fe. Necesitamos a Cristo. Deja tu pecado, vení en arrepentimiento a Cristo.
y cree que Cristo es tu Señor, tu dueño, tu Rey, ahora Él te domina, Él te manda, Él te gobierna y que Él te salva y vas a tener vida eterna. Y Él te va a pagar el sueldo de la vida eterna, porque Él no es deudor de nadie. Entonces, no dejes pasar más tiempo. Si no sos cristiano, no dejes pasar más tiempo. Vení a Cristo ahora, deja de sufrir. Y si sos cristiano y estás en pecado, no dejes pasar más tiempo. Deja el pecado. Aléjate de él. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque oramos hace un momento con los hombres allá afuera de que tu palabra fuera contundente a nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque estoy convencido de que tu palabra es contundente no porque la haya dicho yo, sino porque tu Espíritu habla en nuestros corazones. Ayúdanos a ser conscientes de la nueva identidad que tenemos en Cristo, de que el pecado ya no nos puede dominar, de que ya no éramos los que somos, de que le podemos decir que no. Y no solo le podemos decir que no, debemos decirle no al pecado y sí a las buenas obras. Señor, gracias porque tenemos la confianza y la absoluta certeza de que el día que nosotros cerremos los ojos en este mundo, los vamos a abrir ante tu presencia, ante la presencia de, como cantábamos hoy, el gran yo soy, el que no depende de nadie, el que lo sustenta todo, el que lo dio todo por nosotros. Señor, que toda la gloria y toda la honra sean dadas al nombre de Cristo, no solo por tu palabra predicada, sino por lo que has hecho en todos nuestros corazones. Señor, y si hay alguien acá que no te conoce, yo no puedo hacer nada. Eso es tarea tuya. Y confío en que si es parte de los que vos tenés preparados, los vas a quebrar y su corazón va a ser llevado ante tu trono en arrepentimiento. Y ese corazón que era de piedra, duro y que no le importaba nada, va a ser quebrado y transformado en un corazón de carne, en donde van a amarte y adorarte y a vivir en santidad y anhelar la santidad y sufrir el pecado todos los días de su vida hasta que estén en tu presencia, Señor. Gracias por todo. Toda la gloria sea dada a Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.